¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estaba limpiando y reparando este instrumento de bobina móvil de los años 60, un galvanómetro con el que podemos hacer diversas medidas en diferentes escalas, tanto en corriente continua como en corriente alterna, y creo que podría ser interesante hacer un vídeo sobre cómo funciona, qué componentes tiene, porque vais a ver que es muy sencillo, y cómo muchas veces las reparaciones son tan sencillas como soldar un pequeño hilo de cobre. Comenzamos. En este instrumento vemos que tenemos 6 bornes de conexión y luego un selector en el que pone CC, corriente continua o corriente alterna. Por lo tanto, ya tenemos claro que este instrumento puede hacer medidas tanto en corriente continua como en corriente alterna. Todas las medidas de corriente continua van identificadas en color blanco y las medidas de corriente alterna en color rojo. Lo primero que vemos es que este terminal es común. Veis que tiene tanto el símbolo positivo como la onda, la doble onda, que es para corriente alterna. Por lo tanto, aquí siempre conectaremos un cable y luego el otro terminal, el otro cable, lo conectaremos en uno de estos bornes en función de lo que queramos medir. Si queremos medir corriente eléctrica, intensidad de corriente hasta 2 mA en corriente continua, que nos lo indica con este símbolo, las dos rayas paralelas, tenemos que conectar el cable aquí. Si queremos medir hasta 20 mA en corriente continua, tendremos que conectar el cable aquí. Y si queremos medir hasta 1 amperio en corriente continua, tendremos que conectar el cable aquí. Estas son las tres mediciones de corriente como amperímetro en corriente continua. Pero luego podemos medir diferencia de potencial, voltaje, en corriente continua también, como veis aquí, hasta 10 voltios y hasta 100 voltios de corriente continua. Si pasamos a las medidas de corriente alterna, tendríamos que cambiar el selector a esta posición, CA, tendríamos que conectar uno de los cables aquí, porque veis que tiene aquí la doble onda, y luego, en función de lo que queramos medir, si queremos medir hasta 1,5 amperios en corriente alterna, colocaríamos el otro cable aquí. Si queremos medir hasta 15 voltios en corriente alterna, conectaríamos el cable aquí, y si queremos medir hasta 150 voltios en corriente alterna, colocaríamos el cable aquí. Bien, estas son, por tanto, las diferentes escalas que tiene, tanto de medida de intensidad de corriente como de voltaje en corriente continua y en corriente alterna. Y si nos fijamos en la escala, vamos a subir para ver esa escala, vemos que en la escala tenemos una escala en color negro para corriente continua, nos lo indica con el símbolo aquí. Esa sería la escala para corriente continua, y luego tenemos la escala en rojo, en el mismo color que teníamos las indicaciones abajo en los bornes, con esa doble onda que estáis viendo aquí. Y va de 0 a 150. Por lo tanto, en función de si estamos midiendo corriente continua o corriente alterna, tendremos que fijarnos en la escala de arriba para corriente continua o en la escala de abajo de color rojo para corriente alterna. Y muchos os estaréis preguntando para qué sirve este pequeño mando que tiene aquí. Pues es para el ajuste de la aguja en la escala. Imaginaos que estuviera así. Yo esta aguja, para que mida bien, correctamente el instrumento, lo tengo que situar en el 0. Entonces, con este pequeño mando, como veis, puedo mover la aguja y situarla perfectamente en el 0. Vamos a hacer algunas medidas eléctricas para ver cómo funciona este instrumento. Lo primero que vamos a medir son estas pilas que tenemos aquí de 1,5 voltios. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es giro el selector a corriente continua y conecto uno de los cables al terminal positivo, que este es común para las medidas, y luego me planteo qué quiero medir. Quiero medir tensión, voltaje de estas pilas, y dentro de las escalas que tengo en el instrumento voy a utilizar la de 10 voltios. Entonces conecto aquí. Y ahora, con estos bornes, yo puedo hacer la medida de esta pila. Conectaría ahí el positivo, aquí el negativo, y fijaos lo que me marca el instrumento, 1,5 voltios. Esta pila está perfecta. 1,5 voltios. Si las conecto en serie, de esta manera ya sabéis que el voltaje se suma y entonces tendremos 1,5 más 1,5, 3. Fijaos, perfectamente. 3 voltios nos indica en la escala. Bien, por lo tanto, con estas pilas, como veis, estas pilas están perfectamente con un voltaje de 1,5 voltios. Las podemos seguir utilizando donde las teníamos instaladas. Vamos a probar con la fuente de alimentación que construimos en otro vídeo. Tenemos 4,60 voltios ahora en la salida de voltaje regulable. Vamos a ver qué nos indica el instrumento.
4,50 aproximadamente, y si yo le doy más voltaje, veis cómo responde. Ahí tendríamos 6 voltios aproximadamente, 7, podemos también bajar, y daos cuenta que estamos midiendo en la escala superior de corriente continua y dentro de esa escala en la de 10 voltios. Pero como veis funciona perfectamente. A continuación vamos a hacer una medida de corriente eléctrica. Vamos a suponer que yo quiero medir la intensidad que consume esta pequeña bombilla de 6 voltios. Consume aproximadamente unos 300 miliamperios o 0,3 amperios. Entonces, para hacer la instalación voy a quitar este cable negro y ahora vuelvo a plantearme que quiero medir corriente alterna o corriente continua. Quiero medir corriente continua, que es con lo que vamos a alimentar nuestra bombilla, y ahora yo quiero medir intensidad de corriente. 2 miliamperios es una escala demasiado pequeña, no vamos a poder medir 300 miliamperios. 20 miliamperios también se queda pequeña la escala. Pasamos por tanto a la de 1 amperio. Conectamos aquí un terminal positivo, en este caso con clic de cocodrilo, para conectar aquí la bombilla. Voy a conectar aquí otro de estos clics. Dejo aquí la bombilla y aquí tengo que conectar. Este sería el montaje que vamos a utilizar para medir la corriente eléctrica, la intensidad de corriente que va a circular por la bombilla. Fijaos en una cosa, el terminal positivo va directamente al instrumento de medida y el terminal negativo pasa por la bombilla y después va al instrumento de medida. El instrumento de medida hace la lectura de la corriente. Ya sabéis que el amperímetro siempre se conecta en serie y el voltímetro en paralelo. Por lo tanto, aquí en serie mide la corriente y la devuelve al instrumento. Vamos a ver si es cierto que esta bombilla consume unos 300 miliamperios. Estamos midiendo corriente continua en la escala de 1 amperio. Por lo tanto, estamos en la escala superior de arriba de corriente continua. Y esta escala que pone de 0 a 10 se transforma en una escala de 0 a 1. Tenerlo en cuenta. Encendemos y esta es la intensidad de corriente que está consumiendo esta bombilla al aplicarle 4,59 voltios. ¿Veis? O aproximadamente unos 300 miliamperios. Y tenemos que tener en cuenta que serían 0,3 amperios. Porque esta escala de 0 a 10 se ha transformado en una escala de 0 a 1. Por lo tanto, eso sería 0,3. 0,3 amperios. Como veis, en corriente continua podemos hacer lecturas tanto de tensión, voltaje, como de intensidad de corriente. A continuación vamos a medir tensión, pero en corriente alterna. Fijaos, aquí tengo, esto es un cargador de pilas que tiene aquí un transformador que veis va conectado aquí a 220 voltios y por este lado me entrega un voltaje, pero no sé qué voltaje. Vamos a ver si este galvanómetro, en realidad un multímetro, porque como veis dispone de varias medidas, nos puede indicar qué voltajes. Entonces, este tipo de experimentos no lo podréis realizar en casa porque ya sabéis que trabajar con la corriente alterna es muy peligroso. Entonces vamos a conectar aquí una pinza donde tiene la salida del transformador y aquí la otra. Vamos a conectarlo. Veis que tengo la regleta apagada, ¿eh? Siempre que estoy haciendo conexiones, la regleta está apagada. Fijaos. Y ahora, sabemos que uno de los terminales tiene que ir aquí al común. Porque aquí teníamos la doble onda que nos indicaba que era corriente alterna. Y ahora yo me planteo, ¿qué quiero medir? Corriente continua, corriente alterna, y queremos medir voltaje. Este transformador nos entrega menos de 15 voltios, por lo tanto voy a utilizar esta escala de 15 voltios. 150 sería demasiado. Lo conecto aquí y ya estamos listos para hacer la medición. Como veis, la medición de tensión, tanto en corriente continua como en corriente alterna, se hace conectando en paralelo el instrumento. Lo tengo en corriente alterna, lo tengo ajustado a 0 y ahora las lecturas las tengo que hacer en la escala inferior de color rojo, donde tengo corriente alterna. Y estoy midiendo en la escala de 15 voltios, lo que significa que esta escala de 0 a 150 voltios se transforma en una escala de 0 a 15. ¿Vale? Tendremos que dividir por 10 cualquiera de las lecturas que tengamos. Vamos a encender. Y aquí estamos viendo la lectura del voltaje que está haciendo el instrumento. Estamos en la escala inferior, tenemos casi 50 voltios en corriente alterna, dividimos entre 10, tenemos 5 voltios en corriente alterna. Recordad que estamos en la escala de 0 a 15. Y para finalizar esta batería de pruebas, vamos a hacer la medición de intensidad de corriente que circula por esta bombilla, pero en corriente alterna, cuando la alimentamos con 5 voltios de corriente alterna, que es lo que nos proporciona este transformador. Entonces, exactamente igual que antes, ¿qué vamos a medir? Corriente continua, corriente alterna,
aquí lo estáis viendo. En este caso, la única escala que tenemos para corriente alterna es 1,5 amperios, suficiente para esta pequeña bombilla. Lo primero que hago es me aseguro de que todo esté apagado, como estáis viendo, para poder hacer las conexiones eléctricas. Después, sabemos que vamos a medir intensidad de corriente, por lo tanto, tenemos que conectar la bombilla en serie. Dejamos aquí la bombilla y nos vamos a la borna de 1,5 amperios en corriente alterna. Ahí la tenemos. Entonces, fijaos en la conexión. Una de las salidas directamente la conectamos en la entrada común del instrumento de medida. Y la otra salida la hacemos pasar por la bombilla, por el instrumento, y del instrumento regresa al transformador. Por lo tanto, la bombilla la hemos conectado en serie con el instrumento de medida, para medir corriente eléctrica. Está todo bien ajustado en la escala de corriente alterna, 1,5 amperios. Encendemos y vamos a ver la intensidad de corriente que consume esa bombilla. Fijaos, consume aproximadamente 300 miliamperios, como veíamos antes. Recordad que estamos en la escala ahora de 1,5 amperios. Es decir, estamos dividiendo la escala inferior de corriente alterna entre 100. O lo que equivale a que si estuviéramos midiendo aquí 150, dividido entre 100 sería 1,5 amperios. Tendríamos que leer en este caso 30 y dividiendo entre 100 tendríamos 0,3 amperios. Que es la lectura de la intensidad de corriente que está circulando por la bombilla. Como veis, hemos probado el instrumento con todas las funciones que puede realizar. Voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, intensidad de corriente en corriente continua, intensidad de corriente en corriente alterna. Hemos hecho la prueba y en todos los casos funciona correctamente. A continuación vamos a desmontarlo y vamos a ver cómo funciona. Desmontar el instrumento es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es quitar esta placa que va por la parte de abajo, ahora lo mostraré, con 4 tornillos pequeños, y estos tornillos más largos sirven para sujetar la estructura que soporta la escala. El corazón del instrumento está aquí. Este es el galvanómetro y es un galvanómetro de bobina móvil, que ya veremos en otros vídeos con montajes más didácticos cómo funciona, pero lo vamos a explicar aquí con este porque es realmente muy sencillo y a la vez muy ingenioso el saber cómo funciona este tipo de instrumentos. Es el galvanómetro que más se emplea, de bobina móvil o también llamado de Arnsoval. Y como ya sabéis, cualquier galvanómetro nos ayuda a detectar el paso de una corriente eléctrica. Este es de bobina móvil porque, si os fijáis aquí tenemos una bobina y esta bobina es la que se mueve para hacer las medidas. ¿Veis cómo gira? Esta bobina está dentro de un campo magnético creado por estas dos partes, que son imanes. Fijaos cómo se queda ahí el clavo de hierro, y aquí un campo magnético con dos polos, como nos pone en evidencia la brújula. ¿Veis? Ahí tendríamos el polo norte, y al otro lado cambia la dirección de la aguja y tenemos el sur. Por lo tanto, como estáis viendo, tenemos una bobina que gira libremente, como habéis visto, y al girar desplaza la aguja indicadora dentro de un campo magnético permanente creado por imanes permanentes, estos que veis aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando por la bobina circula corriente eléctrica, esa bobina se convierte en un imán, consigue dos polos, polo norte y polo sur, y esos polos intentan alinearse con el polo sur del imán permanente y el polo norte. Pero ¿cómo llega la corriente a la bobina? Pues si lo damos la vuelta, vamos a ver, lo voy a dejar así, de lado, porque se aprecia mejor, que tenemos por aquí los cables por donde ingresa la corriente. Este sería el negativo, positivo, aquí los dos bornes, y de estos bornes tenemos estas espirales. Fijaos, aquí tenemos una espiral y aquí otra. Estas espirales se utilizan para el transporte de la corriente eléctrica que llega por estos contactos a la bobina. Aquí tenemos dos espirales, una para el positivo y otra para el negativo. Tenemos un pequeño puente metálico para la unión eléctrica, y luego aquí tenemos otras dos espirales justo ahí, y esas espirales ya conectan directamente con el bobinado de alambre, la bobina móvil que os he enseñado por la parte de atrás, que también la tenemos por esta parte. Fijaos, aquí tenemos un terminal de unión, espiral, hasta aquí, pasa por este puente, tenemos otra espiral y de ahí ya alimentamos la bobina móvil. Y aquí exactamente igual, tenemos una espiral por la parte de atrás, un pequeño puente que va por debajo, otra espiral y la bobina móvil.
Este es el sistema de unión y así de simple es, no lleva nada más. Y de hecho, yo lo que he hecho para reparar este galvanómetro es soldar aquí esta bobina. ¿Veis que esta bobina está deformada? Yo la he reconstruido porque no tenía otra y la he sujetado con dos pequeños hilos de cobre de manera que cumpla su función. Y su función es, ¿por qué son espirales? Para permitir el giro de este mecanismo, como veis, que ajusta el cero del indicador en la escala. Además de permitir ese contacto eléctrico y que el instrumento y la bobina giren, estas espirales también son la fuerza recuperadora que tiene el instrumento para volver a cero. Es decir, una vez que se ha producido la medida en esta dirección, el instrumento, la aguja, vuelve a cero gracias a la fuerza de estos pequeños muelles, espirales que vemos aquí atrás, y también a este contrapeso de cobre que veis ahí. La ayuda de este contrapeso también nos devuelve a cero la aguja del instrumento. Galvanómetro, por tanto, de bobina móvil. Bien, y todas estas escalas las medimos con el mismo galvanómetro. ¿Cómo es posible? Pues si nos fijamos en la parte de atrás, con cuidado de no dañar la aguja, ya sabemos que lo importante es, en el caso de medir intensidad de corriente, para tener un amperímetro, a partir de un galvanómetro, lo que tenemos que hacer es poner una resistencia en paralelo. Esa resistencia lo que hace es que no pase toda la corriente eléctrica por el galvanómetro, sino que solamente pase una parte. ¿Vale? Entonces, cuando conectamos una resistencia en paralelo, tenemos un amperímetro, y cuando en el galvanómetro conectamos una resistencia en serie, que ya sabéis que la resistencia en serie lo que nos va a hacer es producir una caída de tensión de acuerdo a la ley de Ohm, y esa caída de tensión disminuye la tensión que va a pasar por el galvanómetro, y así es como medimos tensión. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí tenemos los terminales, los 6 terminales que veíamos por la parte de atrás. Aquí tenemos el selector para corriente continua o corriente alterna. Este es el terminal común. Estas bobinas de madera son resistencias eléctricas. Ahora os lo voy a enseñar bien para que las podáis ver. Y estas resistencias, como sabéis, se conectan en serie o en paralelo para dar lugar a un amperímetro o a un voltímetro. Y eso es lo que hacemos cuando ajustamos aquí el selector en corriente continua o corriente alterna, y luego con estas resistencias, o estas que veis aquí, que son también muy simples, son un trozo de carbón en el cual tenemos estos terminales eléctricos enrollados en los extremos y luego se les ha aplicado una pintura. Nada más, un trocito de carbón y ya tenemos una resistencia eléctrica. Y en función de si medimos intensidad de corriente o voltaje, pues estas resistencias se acoplan en serie o en paralelo, como ya hemos visto, y nos ajustan la medida del instrumento. Y luego un elemento muy importante es este diodo. Veis que aquí la banda, característica de los diodos, y este diodo se conecta aquí a la entrada. La borna de conexión de la entrada después de esta resistencia. ¿Y esto por qué? Este instrumento, el instrumento de bobina móvil, detecta corriente continua. Entonces, para las mediciones de corriente alterna, primero la tenemos que rectificar. Ya sabéis que los diodos rectifican la corriente. Ya vimos un puente rectificador con 4 diodos, y en este caso solo tenemos uno. Cuando solo tenemos un diodo, lo que hacemos es la rectificación de media onda. Hicimos un vídeo donde lo explicábamos, os lo dejaré en la descripción, y esa rectificación de media onda es suficiente para poder hacer la medida eléctrica. De manera que para trabajar con corriente alterna tenemos este diodo que rectifica la corriente. Media onda, pero suficiente para las medidas. Desde aquí podemos ver mejor las bobinas de madera, que veis cómo están construidas con este carrete de madera torneada. Luego el contacto eléctrico entra por aquí, sale de nuevo por aquí, y aquí ya se hace la conexión del hilo que va enrollado aquí en esta bobina, que al final se comporta como una resistencia eléctrica. Fijaos que en estas el hilo es muy fino, porque la intensidad de corriente que va a circular por ellas es muy pequeña, y luego aquí tenemos una que el hilo es más grueso y tiene menos vueltas. Como veis, es un diseño muy simple en el que tenemos resistencias que se conectan en serie o en paralelo, dependiendo de lo que queramos medir. Si queremos medir voltaje en serie, si queremos medir intensidad de corriente en paralelo, tenemos un diodo para la corriente alterna que nos rectifica la corriente alterna, y por último un selector para hacer mediciones tanto en corriente continua o en corriente alterna. Un instrumento de los años 60, como veis, que funciona perfectamente pese a los años que tiene. Y estos componentes, como veis, son muy antiguos. De hecho, ya no vais a encontrar este tipo de resistencias de carbón,
ni estos carretes de madera. Voy a montar de nuevo el instrumento y por último pondremos esta tapa para proteger todos estos componentes eléctricos en el interior. Ya lo tenemos montado. Los guantes son para colocar los cristales y no dejar las huellas. Como veis, ya está completamente limpio y listo para funcionar. Solamente nos quedaba ajustar la aguja en el 0 de la escala y ya lo tenemos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.